Bueno, tengan ustedes todos muy buenas ya casi noches. Mi nombre es Gabriel Lanza, soy encargado de Trivia Senam y parte de la junta directiva del Comité Permanente Académico. En esta oportunidad tenemos por ustedes esta ponencia de neumonías a cargo del doctor Monge. Para empezar, vamos a pedirlos a todos, ¿no? Que podamos apagar nuestros micrófonos, también apagar nuestras cámaras para poder empezar. Entonces, vamos a empezar con la ponencia. Le dejo, doctor Monge, todo el tiempo. Listo. Bueno, hola ante todo, qué gusto hablar con ustedes por lo menos un momento. Espero que todos estén bien a pesar de todo. Les contaré que me muero de sueño porque anoche he tenido guardia, pero ya pues tenía que hacer esto. Así que no hay de otra. Vamos a presentar lo que es, pues nos mandaba a hacer la charla de neumonía. Y listo. Tienen ahí la vista, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a arrancar lo que es. Como lo que me han encargado para darles de charla a ustedes es sobre neumonía y vamos a hablar sobre neumonía comunitaria, neumonía intrahospitalaria y un poquito de lo que está de moda ahorita, que es neumonía COVID, para tener una idea. Mm, no les voy a dar una charla convencional con conceptos que ya ustedes saben, porque si no vamos a pasar 3 días acá hablando y creo que no vale la pena. Y empecemos con que ustedes cuando revisen sobre neumonía van a encontrar un sinfín de artículos, ¿cierto? Se encuentran por todos lados, revisiones, guías, abstracts, sugerencias, etcétera, etcétera, hasta de Perú, de España, por todos lados. Y siempre se va actualizando porque es un tema muy actual y muy frecuente ver la neumonía. Vamos a empezar con lo que es la neumonía comunitaria, ¿ok? La neumonía comunitaria, adquirida en la comunidad, sigue hasta ahora siendo la primera causa de muerte por infección y continúa siendo un problema de salud muy relevante, incluso ahora porque la neumonía COVID es una neumonía comunitaria. La incidencia anual, descontando lo que es COVID, es de 2 a 5 adultos por cada 1000 habitantes. Entre 1,2 hasta el 10% van a precisar ingreso a la unidad de terapia intensiva. Y si bien es cierto, la mortalidad en pacientes ambulatorios viene a ser del 1 al 5%, cuando el paciente ingresa a la unidad de terapia intensiva va a llegar hasta el 50% de mortalidad. Imagínense qué impacto que tiene esto, ¿no? E incluso se ve que tiene un gran impacto negativo después del alta hospitalario. La neumonía sí comunitaria es más frecuente en varones, más frecuente en los extremos de la vida y en personas con enfermedades concomitantes. Y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? La elección correcta del tratamiento antimicrobiano, el tratamiento antibiótico va a ser el factor pronóstico esencial, ¿ok? Por lo que se requiere, lo que nosotros requerimos conocer en qué ambiente epidemiológico estamos, cuál va a ser el organismo prevalente en donde estamos, eso sería lo ideal. Tenemos que conocer las características del huésped, ¿no? Y la gravedad a lo que estamos enfrentando. La prevención frente a esta infección es la prioridad de salud para evitar las consecuencias a corto o largo plazo. Lógicamente, si esta es la primera causa de muerte por infección, tenemos que priorizar todo lo que viene a ser la prevención de los casos de neumonía. Para acordarnos nosotros un poco de semiología, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos una neumonía? No es tan difícil, aparte del cuadro clínico de un paciente que tiene, por lo general, tos seca o puede ser productiva, fiebre, dolor torácico, ¿sí? De pocos días de evolución. Y cuando nosotros lo venimos y lo examinamos, tiene a la inspección una motilidad disminuida del tórax, incluso puede haber una retracción en el hemitórax que está afectado. Cuando nosotros hacemos la palpación y sentimos que las vibraciones vocales están aumentadas,
Si nosotros percutimos y encontramos una matidez disminuida, y si ocultamos y encontramos que no hay murmullo y este ha sido reemplazado por los sectores crepitantes, por soplo tubárico, por broncofonía y pectoriloquiáfona, perfecto, tenemos una neumonía. Clínicamente, con lo que tenemos el cuadro clínico de pocos días de instaurado, con tos seca o puede ser productiva, disnea, dolor torácico, fiebre, y encontramos crepitantes y el resto de la estacionemiología, estamos frente a una neumonía, y eso no tenemos por qué dudarlo. ¿Tenemos exámenes auxiliares? Pues sí. La radiografía de tórax, que nos ayuda a confirmar lo que nosotros estamos sospechando, ¿no? El paciente, por ejemplo, tiene acá una radiopacidad heterogénea en la proyección del lóbulo superior derecho, que se confirma en la radiografía lateral, ¿no? De patrón alveolar. La radiopacidad heterogénea de patrón alveolar, que es un proceso neumónico. ¿Existen otros exámenes auxiliares que nos pueden ayudar a la identificación de una neumonía? Pues sí. Si tenemos este de acá, es otro paciente que nosotros, digamos que es la misma clínica que estábamos describiendo, ¿no? Y acá tenemos también una radiopacidad heterogénea de patrón alveolar en la proyección del lóbulo superior derecho, que aparenta tener broncograma aéreo y algunas zonas muy radiolúcidas. Nosotros nos quedamos con la duda, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Podemos tomarle algún examen de imagen adicional? Pues sí, acá nos puede servir mucho una tomografía. Y la tomografía nos puede dar luces o nos puede aclarar lo que estamos sospechando. Si tenemos dentro de esta radiopacidad algunas radiolucideces, pues podría ser o superposición de imágenes o lesiones cavitarias, ¿no? Y sí, si nosotros vemos una tomografía, nos ayuda mucho mejor a definir la magnitud de la lesión, ¿no? Vemos acá el broncograma aéreo, que como saben ustedes, como recordarán ustedes, el broncograma aéreo es patognomónico de una consolidación. En el contexto de este paciente que viene con un cuadro agudo, esta consolidación es por una neumonía. Y ustedes pueden ver acá que tiene lesiones aireadas, lesiones cavitarias dentro de la neumonía. Ya podemos considerar que es una neumonía complicada. E incluso en la región basal o en la región posterior tenemos un área, una zona más hiperdensa que está en relación a posiblemente una efusión pleural o un derrame pleural, una neumonía complicada. Incluso acá en la radiografía no se ve ese derrame pleural que sí lo podemos detectar en la tomografía. Entonces, los estudios de imágenes, si bien es cierto, no es diagnóstico, confirman este diagnóstico y nos va a ayudar a determinar si, por ejemplo, tenemos o no alguna complicación más que no se nos puede estar escapando. Ya tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Es una neumonía cantada, no tenemos por qué dudarlo. Y ahora, ¿qué cosa hago? ¿Qué hago como médico? ¿Qué cosa voy a hacer yo como médico ahora? Tengo opciones, me echo a llorar, le doy tratamiento, lo hospitalizo, ¿qué hago? Lo principal cuando tenemos una neumonía es determinar si este paciente va a ser de tratamiento ambulatorio o se va a ir a hospitalización, ¿no? Entonces, lo voy a hospitalizar, me sirven mis escalas pronósticas. Si hacemos un poquito de memoria, nos servirán las escalas. ¿Tenemos escalas pronósticas para determinar si el paciente se hospitaliza o no? Pues sí, sí tenemos. Si ustedes recuerdan, tenemos scores de severidad de enfermedad. Tenemos el CUR 65 o CRB 65, ¿sí? El CRB 65 excluye el dosaje de urea o BU. Esto puede ser muy fácilmente utilizado en el ambiente ambulatorio. Y el índice de severidad de neumonía. Hay muchos más scores. Incluso hay un score chileno, ¿no? Es al días, pero no viene el caso ahorita nombrarlo. Esos son los dos principales que pueden encontrarlo en cualquier revisión. Y esto nos va a ayudar a identificar si el paciente va a requerir tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalizado. El CRB, el CUR 65, no son las siglas de confusión, que viene a ser la desorientación en tiempo, espacio y persona, fácil. La U, que viene a ser la urea, que tenemos mayor de 40, o el BU, hidrógeno ureico mayor de 7 milimoles o 20 miligramos de decilitro. R de frecuencia respiratoria, cuando es mayor o igual a 30. B de presión arterial, ¿no? Sistólica, cuando es menor de 90 o la diastólica menor o igual de 60. Y 65 por la edad mayor o igual de 65 años. Estos 5 parámetros nos puede decir, o incluso 4 si quitamos la urea, si el paciente va a ir hospitalizado o no, de acuerdo a qué,
al riesgo de muerte. Si nosotros utilizamos la escala, por ejemplo, de CUR 65, ustedes pueden ver, si tenemos puntaje 0, el riesgo de mortalidad viene a ser de 0.6%, pero si tenemos entre 4 o 5 puntos, vamos a tener una mortalidad muy cerca al 30%. Igual con el CRB 65, con 0 puntos, ni 1%. Con 3 o 4 puntos, un poco más del 30% de mortalidad. Entonces, debido a este riesgo de mortalidad, vamos a definir si el paciente se va o no a su casa. En el caso nosotros usemos el CUR 65, 0, 1 punto, lo consideramos bajo riesgo, tratamiento en casa. Con 2 puntos debe estar hospitalizado, de 3, 4, 5 puntos lo consideramos ya como una neumonía severa, debe estar hospitalizado, considerado admisión en cuidados intensivos. Cuando tenemos solamente el CRB 65 con 0 puntos, bajo riesgo de muerte, no requiere hospitalización. 1 o 2 puntos, hay un riesgo incrementado de muerte, que hay que considerar hospitalización. 3 o 4 puntos, alto riesgo de muerte, hospitalización urgente o incluso unidad de terapia intensiva. ¿De acuerdo? El otro score que tenemos, que son todos estos parámetros, es el PCI, el índice de severidad de neumonía. Ustedes pueden ver, es mucho más completo, lleva también a analizar si el paciente tiene enfermedades concomitantes como neoplasia, enfermedad hepática, falla cardíaca, enfermedad renal, evalúa lo que es mucho más hallazgos clínicos como el estatus mental, frecuencia respiratoria, hallazgos laboratoriales como el pH, el nivel de sodio, glucosa, hematocrito, etcétera, ¿no? Y si tiene o no efusión pleural incluso. Ese es un score mucho más completo, pero también mucho más difícil de aprenderlo de memoria, ¿cierto? Y es también un poco menos práctico para usarlo en la vida diaria. Y eso también nos da clases de riesgo, no se estratifica el riesgo. Si tenemos solamente un menos de 70 puntos, por ejemplo, ¿no? En el score, solamente lo consideramos de muy bajo riesgo de mortalidad, 0.6%, 0.1%, pero si tenemos más de 130 puntos, la posibilidad de mortalidad llega a casi el 30%, igual que el CRB, ¿no? Mientras más puntaje, mayor posibilidad de mortalidad. Esto implica que si tenemos una clase de riesgo 1 y 2, el tratamiento es ambulatorio. Si la clase de riesgo es 3, va a observación, hospitalización corta, y 4 y 5 va a hospitalización. Es un poco más complejo que el CRB, es igual también podría aplicarse, pero como les mencionaba, pues es un poco más complejo. Y tenemos una forma muy rápida de determinar si se admite o no en UCI. Sí, hay criterios de admisión directa. Y en base a unos índices, el índice que te dice, ¿no? Si el paciente tiene shock séptico, debería ir directamente a UCI. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda que requiere intubación y ventilación mecánica, debería ir directamente a UCI. Si el paciente tiene 3 o más criterios menores de severidad, que los consideramos, frecuencia respiratoria mayor de 30, PAFI menor de 250, infiltrado multilobar, trastorno de conciencia, uremia, leucopenia, plaquetas menores de 100.000, hipotermia o hipotensión que no revierte con fluidos. Si tenemos 3 de estos criterios menores, entre comillas, debería ir a la UCI, ¿no? O simplemente uno de los criterios mayores. Es una forma más rápida de poder determinar si el paciente, uno, debería estar hospitalizado y otro, si es que debería o no tener soporte en unidad de terapia intensiva. Pero como todo esto, como pueden ver todo esto, si bien es cierto son guías, esto no reemplaza el criterio clínico. Un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué cosa haríamos si tenemos un paciente que viene con un CRB 65, un punto? Tiene un paciente con 68 años, que tiene una frecuencia respiratoria de 26, no está confuso, tiene buena presión arterial, tenemos solamente un punto en el CRB. Pero es un paciente ya adulto mayor, que vive solo que tal vez no tiene los medios adecuados para alimentarse bien, que probablemente no se va a cuidar adecuadamente estando solo con una neumonía. No lo vamos a dar de alta, porque probablemente el paciente va a complicarse. Entonces siempre el criterio médico va a prevalecer sobre cualquier guía.
Esa es una forma práctica de poder definir si el paciente se hospitaliza o no, pero siempre el criterio clínico tiene que prevalecer sobre cualquier guía. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿nos sirve o no nos sirven las escalas pronósticas? Pues las escalas pronósticas, como el índice de severidad de la neumonía, incluso el CRB-65, que es mucho más simple, son útiles para la decisión inicial, ¿no? Como apoyo al juicio clínico. Nunca van a reemplazar tu juicio clínico. El uso del CRB-65 es preferible, como le mencionaba, en el ámbito extrahospitalario, porque no implica que tomemos ningún examen auxiliar. La normativa ATS-ITSA para ingreso, la decisión de ingreso, para ellos, para la norma de la ATS para los norteamericanos, van a preferir el índice de severidad sobre el CUR 65, porque es mucho más completo también. Y hay escalas genéricas como el QuickSOFA, que nos va a decir que es muy similar a lo que les mostré, ¿no? De los criterios de severidad de neumonía. Tienen una capacidad predictiva moderada y su empleo puede estar justificado si no tenemos una certeza diagnóstica de neumonía. Pero sí está demostrado que mejora el poder predictivo de las escalas. Por ejemplo, lo que les mostraba por ejemplo, los criterios de ATS-ITSA, ¿no? De severidad de neumonía. Así el paciente llega con una neumonía y está en shock, ya no necesito sacarle otro puntaje más. Simplemente tiene una neumonía y está en shock séptico, este paciente tiene que hospitalizarse. No tengo por qué estar sacando puntajes ni nada de eso. El paciente viene con una neumonía y está con una insuficiencia respiratoria que requiere soporte ventilatorio. No voy a estar sacándole puntos en la neumonía. Tengo que hospitalizarlo, ¿no? Eso va a prevalecer sobre cualquier índice de severidad. Y bueno, para el ingreso de UCI, esa normativa de los puntos que le mostraba, ¿no? Se mantienen estos criterios, ¿no? Hay que manejar los criterios mayores, que es shock séptico, insuficiencia respiratoria que requiere soporte ventilatorio, y los criterios menores que tiene que cumplir por lo menos 3. Eso prevalece sobre cualquier índice de severidad de neumonía para manejo en cuidados intensivos y hospitalización, ¿no? Una vez que hemos respondido la primera pregunta, ¿lo hospitalizo o no lo hospitalizo? Muy bien. ¿Lo hospitalizamos o de repente va de alta? Ya tenemos nuestro diagnóstico, hemos sacado su radiografía. ¿Necesito algún estudio más? ¿Necesito un estudio para saber cuál es la causa de la neumonía? Es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Se debe realizar un estudio de la causa de la neumonía completo, pero ¿en quiénes? En los pacientes que se ha requerido la hospitalización, en los pacientes que tienen una neumonía grave, cuando no responden al tratamiento, por lo menos si no hay una mejoría después de las 72 horas de instaurado el tratamiento, y en los que sospecha que es portador de un microorganismo multiresistente. Si bien es cierto, las pruebas microbiológicas no tienen una gran sensibilidad, en algunos casos pueden llegar solamente al 30%, sí deben incluirse hemocultivo, tinción gram y esputo, cultivo de esputo, y antígenos urinarios, por ejemplo, para Legionella y Streptococcus pneumoniae, ¿no? Siempre estos estudios se van a recomendar en neumonía grave o con sospecha de organismos multiresistentes. Cuando nosotros debemos considerar el PCR, la reacción en cadena polimerasa, por ejemplo, para detección de virus o bacterias atípicas, cuando tenemos que tener en consideración la función de la epidemiología del entorno también. Por ejemplo, tenemos un paciente que está en contacto es un paciente trabajador o mejor dicho, cuidador de una guardería, donde hay muchos niños. Los niños por lo general tienen problemas virales, podría estar asociado a gérmenes atípicos y el señor pues se enferma. Este paciente probablemente tenga una neumonía viral tal vez, ¿no? Entonces tenemos que sería ideal hacerle una prueba de PCR o una prueba inmunológica para detectar si esta neumonía es por una bacteria, digamos, común, o es una neumonía típica, ¿no? Viral o por algún germen atípico como micoplasma o clamidophila. Los pacientes que tienen neumonía grave, que precisan ser ingresados, hospitalizados en la UCI, es importantísimo obtener una muestra respiratoria, sea de cultivo de esputo, ¿no? Sea un gran esputo o hasta incluso un lavado broncoalveolar, si se permite hacer una broncoscopía, para el cultivo y el diagnóstico etiológico por PCR.
es ideal en estas muestras, sea de esputo o sea de lavado bronquialveolar, de aspiración traqueal, de sacar diagnóstico, pero por PCR. Y por PCR, he visto que hasta puede tener hasta un 60% de rentabilidad en comparación a un cultivo, por ejemplo, convencional, ¿no? O una tinción Gram que apenas, como le digo, podría llegar al 30% de sensibilidad. ¿Para qué? Para detectar las bacterias resistentes a antibióticos e infecciones por otros microorganismos de repente no tan comunes como virus o bacterias atípicas. Ahora, ya sé si es que lo voy a hospitalizar o no, ya sé si es que le voy a dar o voy a solicitar un examen adicional o no para saber cuál es la etiología. Ahora lo que necesito saber, si a mi paciente lo he llevado o no lo voy a hospitalizar y lo voy a tratar ambulatoriamente, ¿qué es mejor usar? ¿Una combinación de un beta-lactámico y un macrólido o es suficiente monoterapia? ¿Qué nos dicen, no? Que los pacientes tratados con monoterapia no van a presentar mayor mortalidad a los 90 días a los 90 días post tratamiento que los tratados con combinación. O sea, que prácticamente es igual tratarlo con monoterapia o con terapia en combinación. ¿Esto en qué se basa, no? Se hizo un estudio, por ejemplo, observacional con más de 2.800 pacientes, ¿no? En lo que se comparaba la monoterapia de un macrólido frente a monoterapia con quinolona. ¿Y qué vieron acá? Que el grupo tratado con macrólido precisó menos ingresos hospitalarios y una menor mortalidad, incluso que con quinolonas, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, otras revisiones, por ejemplo, una revisión Cochrane del 2014, donde, bueno, ustedes conocen que las revisiones de Cochrane son, pues, metaanálisis, ¿no? Incluyeron 11 ensayos clínicos con más de 3.000 pacientes de más de 12 años que trataron ambulatoriamente. Y esta metaanálisis no reveló diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la eficacia entre los diferentes antibióticos. Y bueno, concluyó que se necesitaban más estudios. A raíz de la evidencia que se reúne, ¿no? Se puede concluir que la combinación de un macrólido y un beta-lactámico deberían formar parte de la pauta del tratamiento empírico ambulatorio en los pacientes con neumonía o considerada la administración de una quinolona monoterapia. O sea, o damos los dos o le damos monoterapia con quinolona. En pacientes con enfermedad respiratoria crónica, como por ejemplo un paciente que tiene asma o un paciente que tiene EPOC, se ha visto que la amoxicilina con ácido clavulánico sería el beta-lactámico recomendado. Y en la nueva normativa de la ISA-TS, lo que nos dice es que su recomendación incluye además monoterapia con macrólidos si la resistencia al neumococo en la localidad es menor del 25%. Doc, uma consulta, perdão. Sim. Nesse caso, então, se ou seja, não há muita diferença em monoterapia ou combinada, há algum outro critério que eu posso considerar para elegir, então, que vou dar a meu paciente? O cualquiera. Pues no, por lo que dice la evidencia, y esto lo he sacado de una revisión de este año, no te está dando, puedes darle cualquiera de los dos. Lo único que sí te recomienda, la única salvedad es que los pacientes que tienen un problema bronquial como asma o EPOC, sería ideal dar de amoxicilina clavulánica. Ah, ok. En resumen, ¿qué cosa es lo que recomienda como tratamiento ambulatorio? En la guía de la CEPAR, de la Sociedad Española, amoxicilina 1 gramo cada 8 horas o amoxicilina ácido clavulánico de 875-125, o sea, de 1 gramo cada 8 horas. Si es que el paciente tuviera concomitantemente asma o EPOC. Y a este beta-lactámico hay que agregarle un macrólido, como la citromicina 500 miligramos cada 24 horas durante 3 días o claritromicina oral 500 miligramos cada 12 horas. Me llamó bastante la atención esto, que ahora esta guía considera solamente para neumonía citromicina 500 miligramos por 3 días. Y eso ya lo van a ver por qué. Porque el tiempo en sí del tratamiento se ha reducido. O asociarle este macrólido o levofloxacino 500 miligramos cada 12 horas. El primero
por el primer y segundo día y continuar solamente con 500 miligramos cada 24 horas o otra quinolona respiratoria que es el moxifloxacino, 400 miligramos cada 24 horas. Como alternativa le dan el ceftriaxone, que es una cefalosporina de 400 miligramos cada 12 horas, más un macrólido bioral como la citromicina o la claritromicina. La guía norteamericana de la ITS-ATS también, pues básicamente indica lo mismo. Cuando el paciente no tiene comorbilidades o factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente o pseudomonas, ellos sugieren dar amoxicilina o doxiciclina o macrólido, ¿no? Siempre y cuando la resistencia local al neumococo sea menor del 25%. Y si el paciente tiene comorbilidades, combinar terapia con amoxicilina clavulánico o alguna cefalosporina y macrólido o doxiciclina, o considerar solamente monoterapia con una fluoroquinolona. En un lado tienen las recomendaciones en español de la guía CEPAR de España y en otro lado tienen las recomendaciones de la guía de la ITS-ATS de Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar si nosotros tenemos un paciente hospitalizado? ¿Qué es lo que nos recomienda actualmente las guías? Se recomienda que el tratamiento con la combinación de un metalactámico y un macrolido o una quinolona. ¿Hay diferencia con lo anterior? Pues parece que no. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando exista la posibilidad de infección por algún organismo multiresistente, es aconsejable calcular la puntuación del índice de resistencia. ¿Y esto cómo lo calculamos? Calculamos el índice de resistencia basado en los 3 patógenos multiresistentes más frecuentes a la neumonía. ¿Cuáles son? Pseudomonas, enterobacterias, productora de beta-lactamasa y estafilococo. Y por eso que se llama PES. P, pseudomonas, E, de enterobacteria, S, de estafilococo. ¿Ese índice en qué consiste? Aquí tenemos este score del PES. Nos va a dar un puntaje. Si el paciente es mayor de 65 años, 1 punto. Si es varón, 2 puntos. Si utilizó antibiótico anteriormente, 2 puntos también. Si tiene alguna enfermedad crónica respiratoria, 2 puntos. Si tiene enfermedad renal, 2 puntos. Y en la emergencia, ¿no? Si es que tiene alguna alteración de conciencia o evidencia de expiración, 2 puntos. Si hay fiebre o calofrío, menos de 1 punto. Entonces, ¿qué nos dice, no? Esto nos va a dar el riesgo de que tengamos un microorganismo drogoresistente. Si el score es menor de 1 punto, es bajo riesgo. Si es de entre 2 a 4 puntos, un riesgo moderado. Si es un alto riesgo para un MDR, el score debe ser mayor o igual a 5 puntos. ¿Sí? Entonces, con este score, ¿no? Si el resultado, como han visto, que es mayor o igual a 5, nos da una sensibilidad mayor del 70% para patógenos PES, se aconseja recoger muestras respiratorias. O sea, si nosotros hacemos nuestro índice, nuestro paciente está hospitalizado y tenemos que este paciente tiene un riesgo de tener una infección por pseudomonas, por enterobacteria o por estafilococo meticilino resistente, tenemos que cultivarlo. Una vez que lo hemos cultivado, considerar hacerle diagnóstico molecular, o sea, pedirle PCR, y empezamos cobertura antibiótica empírica con meropenem, más levofloxacino, o ceftarolina o linezolid. Meropenem está cubriendo pseudomonas, levofloxacino está cubriendo pseudomonas un poco, pero sobre todo enterobacterias, igual la ceftarolina sobre todo en las enterobacterias, y el linezolid que puede estar cubriendo el estafilococo. Y desescalar si se descartan los patógenos, ¿no? Una vez que tengamos los resultados del cultivo. Si tenemos, por ejemplo, una evolución favorable con el resultado negativo, pues podemos ir quitando algunos de los antibióticos que hemos instaurado. Eso se llama el desescalamiento, ¿no? Doctor, Dime. ¿usted prefiere, perdón, usted prefiere el linezolid a vancomicina, por ejemplo? Bueno, lo que usamos más acá en el Perú en los hospitales es vancomicina. Linezolid lo tenemos reservado para tuberculosis extremadamente resistente en realidad ahorita. La otra opción de utilizar linezolid, por lo menos acá, es cuando no hay una respuesta a vancomicina. Pero de primera línea, por lo menos acá en Perú, nosotros utilizamos más vancomicina. ¿Qué es lo que prefiero yo?
En realidad lo que tenemos a la mano, ¿no? Si tenemos vancomicina hay que darle vancomicina. Pero lo que les traigo acá es la revisión de la guía. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos dice la normativa TS6? Se recomienda tratamientos para estafilococo aureus meticilino residente o pseudomonas en los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Que deben ser validados localmente. Ellos siempre, los norteamericanos dan mucha predilección por saber cuál es nuestro ambiente microbiológico, llamémoslo así, ¿no? En qué ambiente estamos y cuál es la prevalencia de microorganismos para saber con qué tratar. Lamentablemente nuestra realidad es otra y no lo tenemos, ¿no? Y bueno, ellos también pregonan que únicamente dar cobertura a anaerobios si es que se sospecha de un absceso o un empiema. Como ustedes recuerdan, los abscesos o empiemas son ya producto de infección microbiana múltiple, ¿no? Y hay que considerar tratar con fármacos que cubran microorganismos anaerobios. Los macrólidos, ya como claritromicina, citromicina, sí tienen que formar parte de estas pautas terapéuticas de neumonía, pero no tanto por su efecto antibiótico, sino por el beneficio antiinflamatorio que van a tener. Los macrólidos tienen un buen efecto antiinflamatorio, ¿ok? Muy aparte del antibiótico. Entonces, en los casos de neumonía grave, además de tener tal vez un poco de efecto antibiótico, lo que más se busca es el beneficio antiinflamatorio. Y eso es lo que se está postulando ahora. Este es el score que les mostraba y esa es la pauta de tratamiento hospitalario, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un paciente que se va a hospitalizar, como les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es la pauta que nos dan primero? Un beta-lactámico asociado a un macrólido. En este caso podría ser la ceftriaxona, 1 a 2 gramos cada 24 horas. O cefotaxima, por ejemplo, 2 gramos cada 8 horas, asociado a un macrólido como la citromicina, 500 miligramos oral o endovenoso por 3 días, o la claritromicina, 500 miligramos oral endovenoso. Esto lo podemos reemplazar tal vez por una quinolona respiratoria como el levofloxacino, igual en la pauta de 500 miligramos cada 12 el primer y o segundo día, y continuamos con 500 miligramos día, y moxifloxacino 400 miligramos por día. Si el paciente consideramos que va a pasar a una unidad de cuidados intensivos, debemos asociar igual un beta-lactámico con un macrólido. Le decía ya el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ceftriaxona, 1 a 2 gramos cada 24, le asociamos un macrólido, acitromicina o claritromicina, o lo asociamos también con una quinolona, levofloxacina o moxifloxacina. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una puntuación PES, ¿no? Donde tenemos que hay riesgo para pseudomonas, enterobacterias o estafilococo mayor a 5? O tenemos que el paciente ya tiene una historia de colonización previa por un organismo multiresistente, ya estuvo hospitalizado anteriormente por esto, o es un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal, portador de catéter, y una vez salió cultivo positivo en este catéter, pues bueno, ¿no? Ya tenemos un paciente que tiene un factor de riesgo, o es un paciente que tiene bronquiectasias, ¿no? Por una secuela de tuberculosis y que ya tiene cultivos anteriormente que son positivos a pseudomonas, bueno, ya tenemos que considerar, ¿no? Utilizar otros antibióticos. Y entre ellos, pues como les mencionaba, ¿no? La pauta de meropenem puede ser dable, 1 gramo cada 8 horas, asociado a una quinolona como el levofloxacino, y le podemos asociar, ¿no? La ceftarolina o el linezolid. Y en otro caso poder usar, como les decía acá, por cuestión de practicidad, la vancomicina, ¿no? A 1 gramo. Si no tenemos linezolid, 600 miligramos cada 12, que es lo que usamos más nosotros en nuestra práctica diaria, la vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Muy bien, ya sé que tengo una neumonía, y ya sé si es que lo voy a hospitalizar o no, ya sé si necesito un examen auxiliar o no, ya sé que le voy a dar si lo trato ambulatoriamente, si lo trato hospitalizado. Ahora, ¿cuántos días es que lo voy a tratar en una neumonía comunitaria? Esa pregunta va en relación porque muchas veces
Uno dice que se le debe tratar 3 días, otros 5 días, otros 10 días, otros 14 días, 20 días, toda su vida. En realidad es mucho las incongruencias que hay. ¿Qué nos dice actualmente esta revisión? Que la duración del tratamiento antibiótico debe individualizarse. No todas las personas son iguales, ¿no? Y basarse en criterios de, sobre todo, estabilidad clínica. El mínimo 5 días. 5 días de tratamiento mínimo. Y pudiendo suspenderse tras 48 horas de ¿qué? De que no haga fiebre, o sea, una temperatura menor de 37,8, y que no tenga más de un signo de inestabilidad clínica. Por ejemplo, que mantenga una buena presión, que la presión sistólica esté mayor de 90, que la frecuencia cardíaca esté menos de 100, que la frecuencia respiratoria está menos de 24 y que la saturación esté mayor de 90. Si tenemos cualquiera de estos signos de inestabilidad clínica, si encontramos que la presión sistólica está menos de 90, si la frecuencia cardíaca está más de 100, su frecuencia respiratoria más de 24, saturando menos de 90, estos son criterios de inestabilidad clínica. Si encontramos más de uno, entonces no debería suspenderse el tratamiento antibiótico aún. En caso de neumonía necrotizante que ha producido una cavidad, en caso de haber un absceso pulmonar, un derrame pleural, infecciones extrapulmonares o sospecha de gérmenes no comunes, a pseudomonas, enterobacterias, en ellos debemos considerar prolongar el tratamiento antibiótico. ¿Cuándo? Como dice ahí, individualizar. 10 días, 14 días. Si es un empiema pleural, podría ser mucho más tiempo, incluso llegar al mes de tratamiento, ¿no? Eso ya lo vieron muchas veces en su práctica hospitalaria. ¿Tenemos marcadores que nos pueden ayudar al seguimiento? Sí. Uno de ellos es la procalcitonina. Ustedes recordarán, la procalcitonina es un marcador que nos ayuda mucho para el seguimiento de las neumonías, ¿no? Y nos va a ayudar para la toma de decisiones de lo que es la duración del tratamiento. Este es un estudio que es el ProRata, ¿no? Que nos dice que deberíamos suspender la administración de antibiótico tras una reducción de la procalcitonina al menos del 80% del basal que teníamos, o cuando los valores estén menores a 0,5 microgramos. Eso sería un punto de corte, digamos así, para poder suspender el tratamiento con la ayuda de un examen auxiliar. Por último, logramos que el paciente sane de su neumonía, sea ambulatoriamente o le dimos de alta. Tenemos, como decíamos al principio, ¿no? La alta mortalidad nos tiene que llevar ¿a qué? A la prevención. ¿Y cómo es que prevenimos? Con pautas de vacunación. Hay que ponernos en dos contextos. Si el paciente es inmunosuprimido o si el paciente es inmunocompetente. Si el paciente es inmunosuprimido, por ejemplo, le han hecho una esplenectomía, tiene implantes cocleares, tiene fístula de líquido cefalorraquídeo, pues bien. Si nunca se ha vacunado, debemos vacunarle con la vacuna 13 valente. Hay que preferirla sobre la vacuna 23 valente. Hay dos, acuérdense, la 13 valente y la 23 valente. Teóricamente, la 13 valente podría ser una dosis única. Y la 23 valente es una dosis cada 5 años. Acuérdense de eso. Si el paciente ha sido nunca vacunado, hacemos esto. Si el paciente ha sido previamente vacunado, igual. Preferimos la 13 valente sobre la 23 valente. La damos esta primero. Y con un intervalo mínimo de 8 semanas, aplicamos después la 23 valente. Primero la 13 valente, luego de unas 8 semanas, aplicamos la 23 valente. Después de un año, aplicamos la segunda dosis de 23 valente y después cada 5 años. Cuando es inmunocompetente, menor de 65 años, nunca vacunamos, aplicamos la 13 valente. Y con eso queda. Si el sujeto es inmunocompetente, pero tiene más de 65 años o más, aplicamos primero la 13 valente, seguido de la 23 valente, y este intervalo entre 6
a 2 meses con un intervalo mínimo de 8 semanas. Si ya ha sido anteriormente vacunado, menor de 65 años, volvemos a aplicar una 13 valente, un tiempo de 1 año más o menos. Igual en el otro caso, si es mayor de 65 años, aplicamos entre comillas un refuerzo y ya no volvemos a vacunar. Esta parte es un poquito de palabreo, no se asusten, pero aquí está claramente, ¿no? ¿Qué es lo que deben acordarse? Que la 13 valente debe prevalecer, vale la redundancia, debe aplicarse siempre, como ustedes pueden ver, siempre en todos los casos, la 13 valente debe aplicarse antes de la 23 valente. Muchas veces se preguntan, pero a ver, la 13 valente sirve para 13 serotipos, la 23 sirve para 23 serotipos, pero ¿por qué se aplica la de 13 antes? Pues fácil. Resulta que la 13 valente son los serotipos más comunes. Son los más virulentos, los más peligrosos, digamos así. Entonces debe priorizarse la vacunación de la 13 valente sobre la 23 valente. El otro puede ser más, pero acuérdense que cantidad no significa que sea mejor, ¿ok? Prioricemos la 13 valente y luego viene a ser la 23 valente. Y eso no es propaganda para la vacuna, ahí está escrito, por si acaso. Listo. ¿Todavía están despiertos? Creo que sí, ¿no? ¿Continuamos con lo que es neumonía intrahospitalaria o tienen una consulta de esta parte? Doctor, al final de la ponencia vamos a tener 5 minutos para todas las preguntas. Puede continuar. Perfecto, gracias. Entonces vamos por la otra parte. Vamos por lo que es neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es la diferencia entre la neumonía comunitaria y hospitalaria? Su mismo nombre lo dice. La neumonía intrahospitalaria es la neumonía nosocomial, es un proceso inflamatorio de origen infeccioso que está ausente en el momento del ingreso hospitalario. Si el paciente ingresa con un proceso neumónico, no puede ser una neumonía intrahospitalaria. Y se va a desarrollar tras haber transcurrido más de 48 horas de la hospitalización. Si el paciente se hospitaliza el lunes y hace una neumonía el lunes, no es una neumonía intrahospitalaria. Si el paciente se hospitaliza el lunes y hace neumonía el martes, no es una neumonía intrahospitalaria. Tiene que pasar 48 horas de la hospitalización porque es el tiempo que se espera para que cambie la flora de la cavidad oral, porque el principal origen de las neumonías es la microaspiración. En 48 horas cambian la flora de la cavidad oral y entonces estas microaspiraciones van a producirte recién la neumonía. ¿Ok? Ahora, las neumonías intrahospitalarias, hay una neumonía intrahospitalaria per se y la neumonía asociada a ventilador mecánico. La neumonía asociada a ventilador mecánico es ese subgrupo de las neumonías intrahospitalarias que van a aparecer en los pacientes, pero que tienen una vía aérea artificial, o sea que están intubados, por ejemplo. Y estas van a representar el 80% de las neumonías que se ven en las unidades de cuidados intensivos. Las dos tipos, la neumonía intrahospitalaria per se y la neumonía asociada a ventilador mecánico, son muy relevantes, no solo por su alta mortalidad, ¿no? Y es porque especialmente están causadas por organismos multiresistentes, sino también por el impacto en la calidad de vida, el aumento del gasto y el elevado consumo de recursos que puede causar en una institución hospitalaria y así en la sociedad, ¿no? ¿Hay semejanzas y diferencias entre las neumonías? Pues sí. La neumonía intrahospitalaria se va a desarrollar en pacientes que no reciben más de 48 horas de ventilación mecánica. En cambio, la asociada a ventilador mecánico se desarrolla en los pacientes que reciben más de 48 horas de ventilación mecánica. ¿Okay? Aparte de las 48 horas de hospitalizados, el paciente tiene que estar en 48 horas en ventilación mecánica para llamar neumonía asociada a ventilador mecánico. ¿Cuál es la incidencia de la intrahospitalaria? 3.63 casos por 1000 pacientes, por 1000 días paciente, perdón, y la incidencia de la asociada a ventilador mecánico de 5.8 a 18.3 casos por 1000 días de ventilación mecánica. Para la intrahospitalaria existen medidas de prevención efectiva. Para la asociada a ventilador mecánico, pues existen muy pocos estudios que evalúen la eficacia de medidas de prevención. Prácticamente no hay una medida de prevención adecuada. El hecho de tener una vía aérea artificial, o sea, la intubación, hace que de por sí, de per se, ya tengas mayor riesgo de desarrollar neumonía asociada a ventilador.
En una intrahospitalaria hay menor tasa de diagnóstico etiológico, tan solo el 40% se podría llegar al diagnóstico de la causa, y la sociedad ventilador mecánica sí, hasta el 60%. Lógicamente, porque si tenemos una vía aérea permeable, vamos a poder obtener una muestra más significativa. ¿Cuáles son los agentes causales más comunes para ambas? Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacterias y Staphylococcus aureus meticilino resistente. La neumonía intrahospitalaria, mayor mortalidad para los pacientes que requieren ventilación mecánica posterior al diagnóstico. A la asociada a ventilador mecánica, menor mortalidad en aquellas intrahospitalarias que requieren ventilación mecánica, pero lógicamente mayor en las que no se ventila, ¿no? Ahora, nosotros teníamos factores de riesgo para la neumonía comunitaria para saber si es que puede ser algún germen, ¿no?, de estos pseudomonas, enterobacterias, estafilococo, ¿no?, de un germen no muy común y muy agresivo. Para las neumonías intrahospitalarias, ¿tenemos factores de riesgo para predecir una etiología de estos organismos resistentes? Sí la tenemos, ¿no? Según lo dividimos en dos, en las guías europeas, de la ARS, asociado a la guía latinoamericana también, la LAT, y de la guía norteamericana, la ISATS. Para la guía europea y la LAT, por ejemplo, los factores de riesgo vendrían a ser el shock séptico, administración previa de antibióticos, estancia hospitalaria mayor o igual a 5 días, cuando hay prevalencia de mayor o igual a 25% de patógenos drogoresistentes en la unidad de cuidados intensivos, y cuando hay colonización previa por patógenos drogoresistentes, ¿no? Esta es de la guía europea y latinoamericana. Pero ¿qué nos dice la guía norteamericana, no la latinoamericana? La norteamericana nos dice que los factores de riesgo vendrían a ser asociados a administración de antibióticos en los últimos 90 días con shock séptico, y cuando está asociada a distrés respiratorio agudo o fallo renal agudo con soporte dialítico o terapia de reemplazamiento. Entonces, en estos casos, cuando nosotros tenemos factores de riesgo para predecir que puede haber una infección por organismos multiresistentes, se recomienda iniciar un tratamiento antibiótico empírico con doble cobertura, tanto para bacilos gram negativos, pero que tengan actividad antipseudomónica, más un antibiótico antiestefilococo, meticilino resistente. Sobre todo si la prevalencia en el lugar es mayor del 25%. Pero, siempre y cuando el paciente tenga uno de estos criterios, ¿no? Le damos doble terapia antibiótica, ¿no?, con doble cobertura, tanto para gram negativos, antipseudomónico incluido, y contra estafilococo, si es que el paciente tiene un ingreso hospitalario previo, si es que el paciente se encuentra en shock séptico, si tiene historia de tratamiento antibiótico en los últimos 90 días, si ingresó en la unidad que tiene una prevalencia conocida de Staphylococcus aureus meticilino resistente mayor o igual a 25%, y si ya tenemos un cultivo previo de un microorganismo drogoresistente o extremadamente resistente. En eso deberíamos considerar, si cumplimos alguno de esos criterios, deberíamos considerar darle toda esta terapia, ¿no? Nosotros evaluamos al paciente clínicamente, vemos cómo va yendo su evolución, pero tenemos un biomarcador, algún examen auxiliar serológico que nos pueda decir, dar el diagnóstico y decirnos la duración del tratamiento. Pues hasta ahora no hay ninguna evidencia que apoye la utilidad de los biomarcadores para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria ni para decidir el inicio de tratamiento antibiótico. Incluso que describen, ¿no?, que el paciente no necesariamente puede tener una neumonía, sino una traqueobronquitis, que es una infección, pues, del árbol bronquial, ¿no?, que no te da una manifestación neumónica. En cualquiera de estos dos casos podría tener elevación del PCR, por ejemplo, pero eso no te va a decir o no te va a predecir que el paciente va a ser una neumonía. Puede ser simplemente un problema bronquial. Entonces, estos biomarcadores séricos no deben sustituir a los criterios clínicos o microbiológicos en el diagnóstico de neumonía, ¿no? Ni tampoco estos marcadores van a decidir si es que el paciente está mejorando o no.
Ahora, respecto a la duración del tratamiento, sí se ha visto que la determinación de la procalcitonina puede ser de utilidad cuando se precisa un tratamiento más de 8 días. ¿Por qué? Porque en sí la procalcitonina sí nos puede estar diciendo, no que está mejorando, pero sí nos va a decir que hay una respuesta clínica inadecuada o difícilmente valorable en los pacientes con infecciones con microorganismos drogoresistentes. El marcador sérico no te va a decir que está mejorando, pero sí nos va a decir, sí nos puede dar un indicio de que no hay una buena respuesta. Entonces, si ya tenemos un tiempo de tratamiento prudente, 7, 8 días y tenemos una procalcitonina elevada, eso nos indica que podemos o debemos continuar con el tratamiento antibiótico. ¿Y cuál es este tratamiento, no? Una vez que tomamos nuestra neumonía intrahospitalaria, tenemos que evaluar si tenemos riesgo de patógenos resistentes, ¿no? Si nuestro riesgo es bajo, y por ende bajo riesgo de mortalidad, incluso hasta podemos considerar monoterapia antibiótica, con un carbapenem, una cefalosporina, como la ceftriaxona, incluso con una quinolona respiratoria como moxifloxacino o levofloxacino. Podríamos incluso considerar eso, según la guía de la CEPAR. Si nosotros tenemos un alto riesgo de drogoresistencia o tenemos un riesgo mayor al 15% de mortalidad, si el paciente no está con shock séptico, o sea, está estable hemodinámicamente, podemos considerar monoterapia con agente para gram negativos, por ejemplo, un carbapenem, por ejemplo, una quinolona respiratoria, ¿no? Y le podemos adicionar o no el antibiótico para el estafilococo meticilino resistente. En este caso puede ser linezolid o vancomicina. Ahora, si tenemos el paciente que está hemodinámicamente inestable, tiene alto riesgo de drogoresistencia con shock séptico, tenemos que sí o sí hacer una combinación de terapia antibiótica con cobertura antipseudomónica, más incluir también sería ideal un antibiótico contra el estafilococo meticilino resistente. Una combinación clásica antipseudomónica, por ejemplo, podríamos considerar un carbapenem, meropenem, un imipenem, asociado a un antibiótico contra estafilococo meticilino resistente que puede ser vancomicina, por ejemplo. Esa es una buena cobertura antibiótica. Muy bien, empezamos a darle tratamiento. ¿Cuántos días va a durar ese tratamiento? ¿Entre 7, 14 días, 20 días, 30 días? Bueno, en los pacientes con neumonía asociada a ventilador con una buena respuesta clínica, la duración del tratamiento debe ser entre 7 a 8 días. Porque darle 14 días, ¿no? Se ha visto que darle 7 a 8 días no se asocia con más recaídas, no se asocia a una mayor tasa de mortalidad, y en cambio darle más de 7 u 8 días podría contribuir a menor presión antibiótica para la aparición de patógenos MDR. Y si nosotros exageramos en los días del antibiótico, podríamos incluso estar generando resistencia a medicamentos. En pacientes con neumonía asociada a ventilador mecánico causadas por patógenos multidrogoresistentes, y si no hay una respuesta adecuada inicial o se presentan complicaciones como neumonía necrotizante, absceso pulmonar, derrame pleural, en estos casos sí podríamos nosotros valorar una duración superior a los 7-8 días que estamos aconsejando al inicio, ¿no? Y como siempre le decía al inicio, individualizar el tratamiento según la respuesta clínica y, en este caso sí, según el biomarcador, ¿no? Como lo procalcitonina. Vamos por la última parte. Vamos a tratar un poco de lo que está de moda ahora, ¿no? Que es la neumonía COVID. Si hacemos un resumen, ¿ok? Saben ya ustedes que es el coronavirus SARS, el CoV-2, ¿no? Es una especie de SARS-CoV, que es el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? Es un beta coronavirus, que es uno de los 4 géneros de la Salmonella Coronaviridae. Es un ARN grande, que se identificó el 7 de enero del 2020. Si alguien ha nacido el 7 de enero, provecho. Causa la enfermedad COVID-19, ¿sí? Comparte 7 proteínas no estructurales con el virus causante del SARS-CoV, ¿sí? Que es un 82% de identidad.
con el SARS-CoV. ¿Y qué cosa va a hacer este virus? Penetra las células a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, como el SARS-CoV también. Su transmisión es zoonotica. Tiene preferencia por las vías respiratorias bajas y altas. Sin embargo, también ha habido, bueno, se detecta hasta en las heces también. Ustedes podrán haber escuchado de repente. El reservorio es el murciélago, el animal hospedero aparentemente es el pangolín, es sensible a los rayos ultravioleta y al calor y se inactiva con solventes lipídicos, que incluyen éter, etanol, alcohol, desinfectante que contiene cloro, ácido peroxiacético y cloroformo. Y no sirve de mucho la clorexidina. Todo empezó el 31 de diciembre del 2019 con 27 casos de neumonía de causa desconocida, incluyendo 7 casos graves en un mercadito de pescados y animales en la ciudad de Wuhan. De ahí para el 13 de enero ya se diagnosticó el primer caso fuera de China, luego me informó que, bueno, no pasaba nada. Y ahora miren cómo estamos. El 20 de enero de 2020 se confirmó el contagio entre humanos. Entre el 23 al 25 de enero se iniciaron las medidas de contención y la cuarentena en China. El 28 de enero se encontró, se reportó la transmisión en Alemania, un caso contagiado dentro del país. ¿Sí? Y así es como inició y actualmente, hoy en la tarde teníamos reportado casi 4,5 millones de casos en el mundo con 300.000 muertes, de las cuales, como ustedes ven las curvas en la escala logarítmica, seguimos subiendo. Si calculamos más o menos la tendencia, ¿no?, de las curvas, o bueno, lo que hablan, lo que dicen los expertos en esto, que hasta la aparición de la vacuna, que será a esa fecha un año próximo, pues vamos a tener muchos más casos y muchos más muertes, ¿no? Ataca, tiene predilección por por algún tipo de personas, por personas con algunas características especiales, pues sí, hay mayor prevalencia en varones, tanto con enfermedad respiratoria aguda y la neumonía, es más prevalente en varón, tanto como ustedes pueden ver, neumonía comunitaria, neumonía por COVID, neumonía intrahospitalaria, todo lo tiene preferencia varón. En la edad, pues sí, es prevalente en personas mayores, incluso se ha reportado que la mayor de 60 o 65 años tiene mayor riesgo. En fumadores, en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes con diabetes mellitus, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica y con antecedente de neoplasia. O sea, todos los pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión o problema cardiovascular crónico, sobre todo no controlado. Y acá faltaría también obesidad, por lo menos en este reporte, ¿no? Son factores de riesgo para desarrollar infección por coronavirus y sobre todo, que es lo más peligroso, la neumonía, ¿no?, por COVID-19. La neumonía COVID-19. La evolución de la enfermedad, pues la mayoría afortunadamente va a ser una enfermedad leve, aproximadamente el 80% de casos, con una infección asintomática o subclínica, o una neumonía muy leve que no necesita hospitalización. Hay muchos casos así. Una neumonía intersticial, por lo general bilateral. De ellos, más o menos, bueno, muy aparte de esto, aproximadamente el 15% va a ser una enfermedad grave, con disnea, taquipnia, con saturación baja, infiltrados radiológicos, y aproximadamente un 5% del total va a ser insuficiencia respiratoria, sepsis y shock. Y de este 5%, la mitad probablemente va a fallecer. El 50% de los casos críticos se espera que lamentablemente fallezca. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Tenemos en orden de frecuencia la fiebre, tos, disnea, producción de esputo ya es mucho menos, mialgias, vértigo, cefalea, dolores de garganta, náuseas, vómitos, diarreas, también está reportado, y muy poco congestión nasal. Lo que prevalece en los síntomas es tos, fiebre, disnea y fatiga, como ustedes pueden ver. Son los síntomas más característicos. Recuerden que no es un resfrío común, es muy similar a una gripe.
¿Cuál es el mecanismo que produce todo esto, todo este daño tan grave, ¿no? Es una desregulación autoinmune. En sí, el daño pulmonar que va a producir el COVID es por una total desregulación de la respuesta inmune, una respuesta exagerada, muy, muy exagerada. Ya se vio anteriormente en el SARS-CoV y en el MERS que, ¿no? que había una replicación rápida del virus asociada a una elevación de citoquinas, que es la tormenta de citoquinas que le llamaban, y la infiltración de células inflamatorias. Con el SARS-CoV, con el coronavirus actualmente, con el COVID-19, ¿no? También produce linfopenia, asociado a esta sobreproducción de citocinas, que es la tormenta de citocinas, producida por macrófagos altamente inflamatorios. Posteriormente se va a ver que los niveles de citocinas, de interleuquina 6, 10, factor de necrosis tumoral, van a disminuir conforme va recuperándose el paciente de la infección, ¿no? Pero toda esta tormenta que ocurre al inicio se va a ver asociada con la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Justo los pacientes que que ingresan a UCI tienen los mayores niveles de interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, tienen linfopenia, costa de CD4 y CD8, o sea, disminuye la cantidad, te inmunosuprime más de lo que ya estás, ¿sí? Y hay disminución de la expresión de interferón gamma y linfocitos CD4, y existe un estado de hipercoagulabilidad, con elevación muy alta de dímero D, y primero elevación de fibrinógeno y luego empieza el consumo, ¿no? Disminución de fibrinógeno, disminución de plaquetas y todo un trastorno de coagulación muy grave. Entonces, como ven al inicio, pues hay la respuesta viral al inicio, empieza una replicación viral y eso empieza también la respuesta inmune, ¿no? Justo en esta parte donde llega a su máximo la respuesta inmune y tenemos la respuesta viral, tenemos también la respuesta inflamatoria y los tres mecanismos, los tres aristas que confluyen van a determinar pues la gravedad de la enfermedad en sí. Si esto se prolonga y se manifiesta o en aumento la fase inflamatoria, pues el paciente va a empezar a agravar la neumonía por toda esta desmedida respuesta inflamatoria, llegando el paciente a distrés respiratorio, sepsis, shock séptico, fallo respiratorio e incremento de todos los marcadores inflamatorios que le decía. Es muy característico ver a los pacientes con linfopenia, deben ser linfopenias de 100 linfocitos, 200 linfocitos, hipoalbuminemia, niveles elevados de TGO, se puede elevar incluso a 200, 500 en lo que se puede ver. DHL a veces muy elevados, mayor de 500, 700, 800, PCR hemos visto valores de 50, 60, 80. Ferritina se eleva muy, 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 muy dramáticamente, de valores de 1000, 2000. Dímero D, que por lo general el valor de menor de 0.5, tenemos pacientes con 20, 14, 16 de dímero D. Y bueno, citoquinas que no lo dosamos, pero imaginamos que deben estar muy también por encima de lo normal. Acá no tenemos cómo dosar citoquinas en muchos hospitales. Hay laboratorios privados que sí lo hacen. Y toda esta desmedida, toda esta reacción inflamatoria desmedida es lo que causa más daño en la neumonía por COVID. La neumonía COVID-19, el 16% de los casos es una neumonía grave, es una neumonía intersticial. Radiológicamente van a ver parches aquí de patrón intersticial bilateral, igual en la tomografía, parches de vidrio de lustrados bilaterales. El 30-40% de los casos son severos, que es el 5 a 6% del total de enfermos, y como les decía, pues la mitad de esos pacientes lamentablemente van a fallecer. La disnea se va a manifestar en el 50% de los pacientes aproximadamente a la semana de haber empezado los síntomas, en promedio entre 5 a 13 días. El distrés respiratorio va a manifestarse también una mediana de 8 días después del inicio de los síntomas, y la hospitalización justo se da también en estos días, ¿no? Ahora, ya tenemos cómo diagnosticamos COVID. Si bien es cierto, es muy sensible el diagnóstico radiológico, sobre todo en tomografía, que había una acá, pero se escapó.
El diagnóstico se va a hacer, además del cuadro clínico y tomográfico que puede ser, o radiológico que puede ser muy sugerente por el análisis serológicos, ¿no? El dosaje de IgG, IgM o la obtención del PCR a través del hisopado, que es por lo menos lo que hacemos acá. Si, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el periodo de ventana o en el periodo, ¿no? Paciente que está infectado, ya está, pero está asintomático, el PCR, si es que le hiciéramos hisopado, el PCR está positivo. Pero recuerden que el PCR tiene muy baja sensibilidad. Puede llegar a 30 a 60% de sensibilidad. Igual las pruebas serológicas, no es al 100%. Cuando tenemos ya etapas de infección, ¿no? En los primeros 14 días, el PCR, vamos a encontrar el hisopado positivo y vamos a encontrar, si le hacemos una prueba serológica o prueba rápida, ¿no? En IgM positivo. Los anticuerpos totales ya pueden aparecer también positivos. Si nosotros tenemos una infección temprana, pero a veces podemos tener un falso PCR positivo, pero si tenemos el IgM positivo, lógicamente nos está detectando anticuerpos, es que hay infección. En la etapa de convalecencia, que es pasado los 14 días de infección, el PCR podría seguir saliendo positivo. El hisopado, me refiero, ¿no? El PCR es el hisopado, acuérdense, podría seguir siendo positivo. Y el IgM sigue saliendo positivo y empieza a positivizarse el IgG. Ya cuando tenemos infección tardía, cuando ha pasado más de un mes del inicio de los síntomas, el PCR ya lo vamos a encontrar negativo y vamos a tener ambos marcadores serológicos, el IgM y el IgG positivos. Y cuando ya pasó mucho más tiempo, dicen más de 45 días por lo menos, se espera encontrar PCR e IgM positivo y el IgG como memoria positivo. Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, vamos a encontrar tanto el hisopado o los marcadores serológicos con diferentes patrones, ¿no? Y el IgG nos está hablando de infección tardía, fase tardía o infección pasada. El IgM nos está hablando de fase aguda o infección activa. Y el PCR vamos a verlo también positivo en infección activa y hasta incluso en periodo de ventana. Como han visto, nosotros tenemos diferentes marcadores, todo, y ahora cómo lo tratamos. Me he permitido tomar esta revisión, ¿sí? Que es del hospital donde trabajo. Este es parte del protocolo que tenemos ahí de tratamiento. Es bastante ceñido, es bastante, bueno, tiene pautas. No es totalmente ceñido a la guía del MINSA, pero tiene pautas de tratamiento que no solamente se llevan acá, sino también en otras revisiones que ustedes podrían encontrar en toda la literatura que está disponible. Y ustedes entenderán que esto es muy cambiante, es muy, muy, muy variable de acuerdo a los nuevos estudios que están saliendo. En un inicio, el tratamiento fue un boom, la hidroxicloroquina, que era muy efectivo aparentemente, pero lamentablemente el estudio que lo sostenía era muy débil, muy endeble. Y fue, bueno, cuando hicieron la revisión de todo eso fue desestimado, ¿no? Incluso están viendo que hay revisiones actuales donde la hidroxicloroquina presenta incluso más mortalidad que no darle nada. O la asociación hidroxicloroquina con azithromicina tiene mayor riesgo de cardiotoxicidad, ¿no? Entonces prácticamente está saliendo, muchas guías ahora ya no lo están sugiriendo el uso de la hidroxicloroquina. Pero bueno, ¿en qué nos basamos con el tratamiento? ¿No? Un buen soporte nutricional, fluidoterapia, pero evitando la sobrecarga hídrica, ¿no? Antibióticos, se le asocia antibiótico, sobre todo cuando tenemos pues, hemogramas de repente patológicos, ¿no? Muy parte de la linfopenia, a veces los pacientes pueden llegar también con leucocitosis, ¿no? Y más de 10 días de enfermedad, entonces de repente se sugiere el uso de antibiótico, por ejemplo, ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas por 7 a 10 días, asociado a doxiciclina.
¿Por qué doxiciclina y no le damos macrólido? Justo por el riesgo que contaba, ¿no? Hay incremento de riesgo de prolongación del QT que puede desencadenar a una taquiarritmia o incluso a muerte en estos pacientes, si es que sobre todo lo asociamos a hidroxicloroquina, ¿no? Entonces no es recomendable asociar hidroxicloroquina con acitromicina. Si es que se asociara en algún caso, pues debería hacerse un monitoreo con electrocardiograma y evaluación por cardiología. Como les comentaba, hay elevaciones muy altas de dímero D, hay problemas de coagulación, entonces es ideal agregarle enoxaparina en algunos casos, con una dosis profiláctica, o si no tenemos heparina, pero ustedes comprenderán que al usar heparina necesitamos hacer un control más estricto del perfil de coagulación. Oxigenoterapia, mantener la saturación adecuada, asociar o no corticoide, eso sí es bastante discutible. Eh, Muchas guías no recomiendan el uso de corticoide porque al inicio puede provocar una mayor replicación viral y podría agravar el paciente. En otros estudios dicen que no, que más bien disminuye la respuesta inflamatoria y esto podría mejorarlo. Es bastante discutible el uso de corticoide de acuerdo a la literatura que se encuentra. La hidroxicloroquina, como le decía, que prácticamente ahora los últimos estudios lo están dejando de lado, pero si es que se usa a 200 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, es una de las pautas. Hay otras más, incluso 400 miligramos cada 12, dicen otros. Ivermectina, que por lo menos los últimos estudios le están dando algo de validez, que sí se está viendo aparentemente que es efectivo. Incluso la FDA lo ha aprobado para el uso de neumonía COVID, solamente por 2 días. Y bueno, otros medicamentos que en realidad no se usan, pero se consideran, no son fáciles de conseguir, como lopinavir, ritonavir, el remdesivir, tocilizumab, ¿no? Que no son muy fáciles de conseguir por el costo sobre todo. Y bueno, esta es la revisión sobre neumonías que he intentado hacer en 1 hora más o menos. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Recuerden que tenemos un espacio de 5 minutos para hacer todas nuestras preguntas. Pueden escribirlo tanto por el chat o en forma ordenada a activar sus micrófonos para expresarlo aquí. Entonces, chicos, manden sus preguntas o activen sus micrófonos para hablar sus preguntas. Doc, perdão, oi, yo outra vez. Doc, na consulta. Yo leí que hay trabajos en Europa, por ejemplo, y escuchamos de otros doctores que hay algunos estudios que están intentando aplicar corticoides antes de que el paciente ingrese a UCI. Por ejemplo, si analizan los marcadores inflamatorios, si están muy elevados, o sea que hay gran posibilidad de ese paciente ir a UCI, entonces antes de que llegue a UCI, utilizan los corticoides y que han tenido suceso, ¿no? En eso, éxito en eso. Pero no sé cuánto ustedes en el hospital están aplicando eso, si usted cree que eso realmente es factible o no. A ver, voy a hacer algo que no debe hacerse. Voy a hablar de lo que podemos ver. Ya, por lo menos de lo que he visto. No, primero te voy a decir lo que dice la literatura, mejor así, para no sentirme mal. Lo que dice las revisiones es que podría considerarse un pulso de corticoide un pulso de corticoide, o sea, dosis muy alta de corticoide, que hablan incluso de metilprednisolona, 250 miligramos o hasta 500 miligramos al día por 3 días, justo en estos pacientes que tienen distrés respiratoria, ¿no? Han visto aparentemente en algunos estudios muy pequeños en realidad, no son grandes, pero han visto cierta mejoría. Pero eso se contradice con otros estudios que ya lo habían hecho esto mismo con pacientes que tenían el MERS o el SARS y que no era recomendable porque, como te decía, aumenta la replicación viral.
y entonces al final el paciente tenía un mal desenlace. ¿Qué están haciendo con COVID-19? Sí, algunas recomendaciones, pero muy pocas, son solamente artículos que te recomiendan eso, que dar corticoide en altas dosis. Pero ninguna guía estandarizada te recomienda eso. Como mínimo te recomienda metilprednisolona 1 miligramo o hasta 2 miligramos por kilo de peso, eh, dividido cada 12 horas, o su equivalente por otro corticoide, y dar por entre 3 a 5 días, no más. Ahora, si me preguntas del hospital, nosotros estamos manejando, bueno, quien te habla ve pacientes en el área común. Entenderás que ahorita el área común implica pacientes con insuficiencia respiratoria que necesitan ventiloterapia, pero lamentablemente no hay, ¿no? Cómo ofrecerlo. Ahora, en estos pacientes no les damos corticoides a dosis muy altas porque no tenemos ninguna sustento, ¿no?, científico para dar. Le damos corticoides, pero a una dosis no tan alta, como lo indica ahí, por ejemplo, ¿no? 1 miligramo por kilo de peso, una dosis, por lo general, de 60 miligramos de metilprednisolona cada 12 horas, o incluso menos, ¿no? Si pesa menos de 60 kilos. Gracias, Doc. Doctor, tenemos una pregunta en los comentarios. Sí. Ah, el Allá. compañero antes pregunta, Dijo ¿no? bien, Si sí. algún paciente... ¿Aló? Si lo fuera, ¿cómo se logró evacuar? Mira, da la coincidencia de que hasta ahora no hemos visto ninguna neumonía intrahospitalaria. Bueno, por lo menos en donde yo estoy trabajando no hemos tenido ninguna. No he escuchado a nadie que haya comentado que se haya reportado neumonía intrahospitalaria. Te mentiría, no he leído ningún reporte de neumonía, o sea, de alguna infección junto con COVID, no he podido leerlo hasta ahora, sinceramente. Y da la coincidencia de que no hemos tenido la oportunidad de manejar un paciente con neumonía intrahospitalaria asociado a COVID. Ahora el otro dice, en caso de prótesis valvular mecánica. ¿Cómo? En caso de prótesis quedaría una opción terapéutica. Claro, lógico, no es que se quede sin opción terapéutica. Si una prótesis valvular mecánica no implica de que, a ver, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, que tenga una prótesis valvular mecánica, pero y esto conlleve a un problema cardíaco grave. Ah, por arritmias. Lógico, ya. Si el paciente tiene, a ver, si tú, por ejemplo, ¿qué medicamentos tú podrías tener un riesgo de hacer cardiotoxicidad? Hidroxicloroquina y acitromicina, sean solos o sean combinados. Entonces, todos los pacientes por protocolo, si es que vas a usar esos medicamentos, debes hacer pasar un chequeo cardiológico. El chequeo cardiológico te dice que que el QT corregido está mayor, está elevado, entonces no puedes darle esos medicamentos por riesgo de toxicidad. ¿Qué te queda para darle? Te queda que tenga algún efecto, entre comillas, para COVID. Pues te queda ivermectina, te queda um, corticoide a baja dosis, te queda soporte ventilatorio, oxigenatorio, te queda enoxaparina, anticoagulantes, ¿no? Sí tienes armas para tratarlo. Lo único que sí no será indicado, como te digo, hidroxicloroquina y o acitromicina. Pero de ahí el resto, como has visto, sí. Anticoagulante, ivermectina, oxígeno, corticoide también considerarlo. Doctor, Hola. hola. En el caso de los pacientes que son diagnosticados con COVID-19, pero son casos leves, ¿se les da una opción terapéutica o solo guardan cuarentena? No, pues si el paciente no tiene mayor sintomatología, nada, simplemente se le da sintomáticos. Ahora, hay pacientes y hay reportes que están yendo bien solamente
pues con sintomáticos y no necesitan más nada. Pero la cuestión es confirmar si en realidad el estar clínicamente tranquilos se representa en el punto de vista laboratorial. Nos hemos llevado sorpresas de que, por ejemplo, el paciente viene ambulatoriamente, satura el 95%, tiene una neumonía COVID y tomamos analítica y tiene plaquetopenia, tiene dímero D en 8, entonces no está tan bien como parece, ¿no? Y ahí cambia ya el manejo, ¿no? Bueno, ya se cumplieron los 5 minutos de preguntas, así que agradecemos al doctor Monge por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos para la siguiente oportunidad. De nada. Gracias, Gracias, Mario, doctor. por la invitación. Gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bien.